Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Los voy a dejar con la coordinadora del trabajo, Yami. Así que cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Marce, ¿podrás leer el resumen? Dale, bueno, comienzo con eso. Buenas tardes a todos. Bueno, em, habíamos dejado por la mitad del capítulo 2, ¿sí? Entonces, continuamos con ese capítulo. Los alquimistas, al describir los procesos de la gran obra, no fueron tímidos para introducirse en el lenguaje simbólico de diferentes religiones, filosofías y oficios. Tal fue el caso de la metalurgia y la espagiria medieval. También a través de la metáfora y el simbolismo, los alquimistas se infiltraron en la religión. Fulcanelli nos señala: hubo grandes sabios entre los maestros antiguos que no temieron explicar alquímicamente las parábolas de las Sagradas Escrituras, tan susceptible en su sentido de interpretaciones diversas. En la Edad Media, la infiltración alquímica no solo abarcó al cristianismo. Antes de la existencia de este, las religiones latinas, griegas, persas, egipcias y caldeas presentaban en su mitología y tradiciones la señal del espíritu alquímico, siempre velado bajo el lenguaje de la metáfora. En una época en que la materia empezaba a revelar sus misterios, el descubrimiento de nuevos compuestos y elementos brindaron esa amplitud de espíritu tan necesaria para la expresión y práctica de la gran obra. No es de extrañar, pues, que la alquimia, siempre a través de su lenguaje metafórico, haya utilizado el vocabulario espagírico y la imagen de sus manipulaciones para expresar sus enseñanzas. Pobre de aquel que no comprenda que el insigne adepto habla metafóricamente, utilizando un lenguaje químico y refiriéndose al disolvente universal como un cuerpo mineral por su origen y naturaleza interna. Sin embargo, dejándose vencer por la compasión, nos pone en alerta al destacar en una grafía diferente las palabras: sujeto, disolvente, universal, verdad. Estando claro y habiendo aceptado que los escritos alquímicos están en lenguaje simbólico, nuestra próxima tarea será intentar descifrar su código más cerca de la poesía que de la terminología técnica de nuestras creencias. Capítulo 3: el hilo de Ariadne. Aquel que sepa con exactitud lo que desea obtener, hallará más fácilmente lo que necesita. Consejo nada despreciable, pues teniendo clara la meta, sabremos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Para la interpretación del símbolo, evitaremos analizarlo aislado de su contexto, es decir, de los otros símbolos que lo acompañan y que afirman su significado. El significado etimológico añade a la palabra o nombre con que es designado el símbolo. Es este nombre quien nos indica la esencia del mismo. Esta forma simbólica de expresión está muy extendida en los escritos alquímicos. Su gran ventaja estriban en el manejo de las palabras en diferentes idiomas, con lo cual se pueden crear nombres, hechos y descripciones imaginarios que muestran veladamente el proceso alquímico. La salamandra, que en la magia es el nombre que se le aplica a las entidades o espíritus elementales del fuego, en alquimia significa sal de roca o sal solitaria, del latín sal y mandra, palabra esta última que quiere decir cavidad de roca, eremitorio o soledad. Para el alquimista es el jeroglífico del fuego sagrado de los sabios, la serpiente que devora su cola, el ouroboros de los filósofos griegos,
con el cual han traducido la unión del fijo y del volátil, del cuerpo y del espíritu. Viene de oura, cola, y boros, devorador. Es necesario aclarar que los alquimistas no eran blasfemos, no intentaban alterar el mito dentro del cual infiltraban su enseñanza, sino que usaban la imagen religiosa popularmente extendida para plasmar sus conocimientos. Para ellos, Cristo no era el Hijo de Dios, sino la piedra filosofal. La Virgen María no era la madre de Jesús, sino la materia prima sobre la cual hacían sus manipulaciones y de la cual hacía la piedra solar, o sea, Cristo. Finalmente, para acabar con esta explicación, del significado etimológico, nos gustaría dar un ejemplo de las implicaciones y variantes que esta técnica encierra. Cuando los alquimistas usan el término metal o metálico, ¿a qué se refieren? Alguno pensará que señalan los cuerpos minerales que se definen bajo este término y cuyas propiedades características son comúnmente conocidas. Sin embargo, desde el más estricto sentido etimológico, metálico es todo aquel cuerpo o sustancia capaz de alterarse, transformarse, convertirse o cambiarse a un estado líquido o diluido. También podríamos asociar el término líquido con el griego like, luz, con lo cual metálico significaría transformable en luz o más allá de la luz. Es importante notar que el trabajo alquímico se atreve a comparar a la Virgen Madre la materia elemental con nuestra materia prima, la cual a su vez tiene por símbolo a Satán. Y decir que Jesús es la materia viva, el espíritu encarnado, el fuego que toma cuerpo en las cosas, con lo que se indica que los cuerpos de las cosas son los portadores del fuego y de la luz, como lo es Lucifer, el portador de la luz, la estrella resplandeciente de la mañana, el serafín rey que se rebeló contra Yahvé. Bueno, y ahora tenemos que continuar entonces con el capítulo 3. Bueno, muchas gracias, Marce. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta antes de comenzar la lectura? ¿Algún aporte? Yamí, Sí, dale. simplemente, bueno, acá hablando un poco de los metales que utilizaban ese lenguaje simbólico los alquimistas de los metales y del fuego, porque el fuego es la temperatura al cual los metales van cambiando. Simplemente quiero leer algo muy chiquitito y pedir tu opinión, Yami, a ver qué opinas. El maestro Ivan Hof dice esto: en sus tratados, los alquimistas especificaban todo, menos dos cosas: la materia prima con la cual debía realizarse la piedra filosofal y la temperatura, el fuego a utilizar. A esta materia prima le ponían nombres extremadamente extraños, en los cuales no se entendía gran cosa por su vocabulario simbólico. ¿Qué nombre le ponían a esta materia prima? Encontramos libros donde se le ponía el nombre de latón, pigmento, magnesio, hierro, chupinazo de la luna, leche virginal, la mineral. Decían que esta materia se componía de dos elementos. Cuando estos empezaban a cocer a una temperatura cuyo grado no revelaban, había que empezar el trabajo. ¿Qué opinas de esto, Gracias. Yami? Gracias, Ale. ¿Lo podés compartir acá en el chat del Zoom, por favor? Dale, dale. Gracias. ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿Algo más para compartir? Bueno, Quisiera dale. comentar algo. No. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Me espero?
No, dale, Vero. Bueno, aquí en donde habla sobre la salamandra, que dice que es una sal de roca o sal solitaria, de latín sal y mandra. Yo he visto aquí que se vende una piedra de alumbre. No sé si se refiere a eso. La piedra de alumbre es como un grano de sal, puede ser grande o chico, y tiene algunas propiedades. Se puede usar, bueno, de lo poco que yo sé, se puede usar como un desodorante natural. Agarra uno literal ese granote de sal, lo moja y elimina las bacterias que genera el sudor. También se utiliza para heridas y para piquetes de mosquitos o arañitas y eso. Se moja esta piedra y se pone, digamos, se unta mojada en algunas heridas y también las repara. No sé si aquí se refiera como a la piedra de alumbre o se refiera a otra cosa. Esto que se menciona aquí me hizo recordar eso. Sí, acá igual está hablando más de algo simbólico. No, o sea, a ver, va a tener correspondencias, ¿no? Pero acá se refiere más a algo filosófico. O sea, la Sí, salamandra es el elemental del fuego, que representa el fuego en sí. Pero el fuego, recuerden que es un elemento ígneo, es el principal, pero a su vez está presente en los otros 3 elementos también. De hecho, el fuego secreto tiene que ver también con el doble mercurio, que es la doble destilación. El mercurio macera, ¿sí? Porque quema a su vez la materia, la va macerando. Entonces ahí extrae o vehiculiza el alma o extrae el alma de la materia. Entonces también se lo llama fuego secreto al doble mercurio. Creo que tiene que ver más con un fundamento filosófico, más que con una piedra. Pero puede tener la correspondencia, puede ser. Yo la verdad la piedra de alumbre no la conozco, pero la voy a investigar. gracias, Yami, Gracias. gracias. No, gracias a vos, Vero. ¿Alguien más había hablado, me parece? Sí. Yami, Hola, ¿has Jesús. Sí. encontrado, cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Has encontrado alguna relación entre el Ouroboros, la rueda de Sansara? La verdad que no estoy muy hábil con lo que es el samsara en sí. Sebas, vos no sé. Pero creo que debe tener que ver con lo mismo. El Uroboros es la serpiente que se come la cola, es el nacimiento y la muerte, el inicio y el fin, que es eternamente, o sea, es un Mm, ciclo constante. Debe tener que ver con lo mismo. Creo que el samsara va también a eso. sí, estaba pensando en eso porque quizás era una forma de los alquimistas darle una explicación a ese efecto para trasladarlo a la parte de la India. También lo relacioné con el Wuchi de los indios, de los chinos, por la cuestión de los ciclos, metal, fuego, agua, pero que si cuando hablamos del Ouroboros nos habla de los ciclos y las estaciones. Sí, yo creo que tiene correspondencia con el samsara. Yo no conozco muy bien el samsara, más o menos tengo el concepto, pero tiene que ver con eso, con lo cíclico, con lo constante, con ese Samsara es la, nacimiento y esa muerte. ¿Qué? ¿Sí? discúlpame, el samsara es la eterna rueda de nacimiento y muerte. Es la Por Mm. eso tiene que reencarnación, tener, tiene correspondencia. claro. Yamí, Sí, Ale. Uzi, uno de los significados de la serpiente que se muerde la cola, se dice que la cabeza de la serpiente es el yo superior y la cola es el yo inferior. Entonces, se comenta simbólicamente en una de las interpretaciones que significa que el yo superior se va comiendo al yo inferior. Es decir, que el yo inferior se va transmutando, se va limpiando, purificando, y el yo Claro, superior va tomando contacto y dominio sobre el yo inferior. Es decir, que a medida que la serpiente se muerde la cola, se va transmutando el karma y se va poniendo fin a la rueda de nacimientos y reencarnaciones. Tal vez sea eso la relación que puede existir entre el samsara con este símbolo.
Sí, sí. Y tiene que ver porque nosotros vamos sublimando, o sea, una de las de lo que se dice de la alquimia espiritual o psicológica tiene que ver con eso, con la sublimación de la materia, aludiendo al ego, transformándolo y transmutándolo constantemente. O sea, el Solvet Coagula es una meditación que hacen algunos adeptos para extirpar esas semillas de caos, ¿sí? Y estas van subiendo de manera serpentina hacia arriba y que estas semillas de caos se transformen en el Revis o el divino andrógino. Tiene que ver con eso es la alquimia espiritual. ¿Algún aporte más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo lo que quería comentar, acá como se hace referencia en el título al hilo de Ariadna, en la mitología, bueno, Ariadna le da a Teseo un hilo para que lo ponga en la puerta del laberinto y después pueda salir. Ese hilo representa el símbolo para los alquimistas, ¿no? Dice, les voy a leer algo. Para los que poseen el símbolo, el tránsito es fácil. Señala una bella máxima alquímica de Mailus. El hilo de Ariadna, del alquimista, es el símbolo, pero el hombre contemporáneo, yermo de símbolos, es un minusválido frente a la frondosa tradición alquímica que no permite entrever ni el más mínimo de sus secretos sin un silencio interior abierto al misterio. Es sabido que un modo de encamotear un misterio es transformarlo en problema. Así, no pocas veces, el arte de Hermes fue reducido a mera protoquímica, a charlatanería o a una práctica propia de mentes afiebradas por una busca imposible. La alquimia envuelta en misterio resiste a toda definición. Bueno, dice, por un lado, ciertas definiciones eruditas que intentan dar cuenta de todo aquello que en la historia se presenta como alquimia son tan amplias como banales. Por otra parte, las definiciones tradicionales que aspiran a definir a la alquimia espiritual en su esencia trasladan este misterio a otros términos: transmutación, materia, piedra filosofal, etc. Y después, bueno, acá hay unas frases que está buena. Una es de Artepius, que también es un alquimista, después les voy a compartir sobre él en el chat del grupo. Dice así: yo te aseguro que quien trate de explicar lo que los filósofos, entre paréntesis herméticos, han escrito mediante el sentido ordinario y literal de las palabras, se encontrará encerrado en los meandros de un laberinto del que nunca podrá salir, puesto que no existe un hilo de Ariadna que les sirva de guía. Artepius. Otra frase de Geber: por eso declaro que ni los filósofos que me han precedido, ni yo mismo, hemos escrito nunca sino para nosotros, nuestros sucesores y para nadie más. Bueno, cuando acá habla el título del hilo de Ariadna, tiene que ver con eso. El hilo de Ariadna es el símbolo de los adeptos o el símbolo para los alquimistas o los filósofos, para poder llegar a la gran obra, ¿no? Que tiene que ver en la alquimia espiritual con esa transmutación del ego, como bien dijo Ale, que va sublimando, ¿sí? Que va sublimando hasta alcanzar, va muriendo en ciclos, ¿sí? Esas crisis que llegan a la putrefacción del ego prácticamente, son esos procesos alquímicos a los que va llegando a nivel psicológico el alquimista. Así como para el espagirista, reduce la materia, la pasa de reino vegetal a reino mineral a través del fuego. Asimismo, pasa con la alquimia espiritual o la alquimia psicológica, que va sublimando el ego a través de la eliminación o la extirpación de estas escamas, porque el proceso es lento, estas escamas de caos o clipot, como también se les llama, para que suban de forma serpentina y se transformen. Fíjense que cuando suben van hacia la fontanela para transformarse en el Revis. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta más antes de comenzar la lectura?
El hilo de Ariadna sería también como una solución, como buscar solucionar enigmas con respecto a la alquimia. Sí, el hilo de Ariadna en sí para los alquimistas es el símbolo. Es el símbolo de los filósofos o el símbolo de los adeptos o los símbolos herméticos los que nos van a ayudar a transitar el laberinto y nos van a ayudar a resolver cómo volver, ¿no? Pensemos que el camino de los alquimistas es bastante complejo, es un camino de práctica constante, es un camino de muerte y de renacimiento constante. Entonces el hilo de Claro. Ariadna son siempre, eso, por eso siempre dice la gran obra o el arte de los filósofos está muy apegado a ese romanticismo medieval, porque justamente se romantiza también a la alquimia. ¿Por qué? Porque está muy ligada al arte, a las filosofías, a las ciencias, a la astronomía, a la astrología, a todo. Entonces, por eso le llaman el arte de los filósofos. ¿Alguna consulta más? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar con la lectura. ¿Se puede ver en pantalla la lectura? Sí, se ve Sí, bien. perfecto. Sí, se ve bien. Bárbaro. Lo voy a agrandar un poquito más por si no tienen el texto, que lo puedan leer bien. Bueno, en realidad al alquimista no le importa hacer sinónimos a Cristo y Lucifer. Para él el mito, la teología y la propia naturaleza son sustancias maleables, idóneas para la expresión de sus conocimientos. Así vemos que a las anteriores descripciones de la materia prima se suman otras no tan religiosas. Se le llama nuestra piedra negra, cubierta de andrajos e impurezas, por sus características oscuras y caóticas. O le comparan un libro, tanto abierto como cerrado, por estar formada de diferentes capas, planos o niveles similares a las hojas de un libro. Otro ejemplo del simbolismo gráfico lo tenemos en el uso específico de ciertas letras como la S, la G, la H o la X. Así está el gran símbolo de la luz manifestada que se indica por la letra griega X. La cruz de San Andrés, que tiene la forma de nuestra X, es el jeroglífico reducido a su más simple expresión, de las radiaciones luminosas y divergentes emanadas de un hogar único. La XY y nuestra X representa la escritura de la luz por la luz misma, la señal de su paso, la manifestación de su movimiento y la afirmación de su realidad. Caso similar tenemos con los números o sus formas gráficas. El número 8 se convierte en jeroglífico del infinito o de la eternidad, del ciclo solar con sus solsticios y equinoccios, o de la rueda lunar con sus crecientes y menguantes. El número 9 es el grafismo del espíritu solar, o sobre el alma lunar, y su inversión, el número 6, el predominio del alma lunar sobre el espíritu solar. La relación armónica de ambos, del número 69, tienen la misma significación que el uroboros griego o el círculo yin-yang del taoísmo chino. Lo mismo sucede con los signos astrológicos, en donde vemos que el sol es el jeroglífico del fuego secreto o semilla encerrada en la materia mercurial, entre paréntesis, la luna, la imagen de la materia nutricia receptiva y el mercurio, tanto planeta como metal. Es el símbolo del espíritu solar que comparte las características del alma lunar y del cuerpo elemental. Y así pasará con el resto de los signos planetarios y zodiacales, pues cuando un alquimista habla de Aries, Tauro o Piscis, no hace referencia a su significado astrológico, sino a un simbolismo dentro del proceso de la gran obra. No se debe olvidar jamás que la alquimia hace uso metafórico de las imágenes de otras disciplinas filosóficas, dándole un significado muy propio
lo que ha traído no pocas confusiones. Finalmente, estudiaremos el significado del símbolo según su función. En este, tal vez, el sistema más natural de uso del simbolismo y también el más universal, pues permite deducir su significado a través de la observación y su consecuente relación. Los ejemplos más patentes serían el gallo y el cinocéfalo, simio parecido al mandril y muy común en el Antiguo Egipto, quien junto con el gallo representan al mercurio alquímico por la simple razón de anunciar la salida del sol con sus gritos y cantos al amanecer. Así como Mercurio, en la mitología griega, era el mensajero encargado de avisar a Aurora, la de los dedos rosados, que abriera las puertas del cielo para dejar pasar el carruaje del sol. Así, el Mercurio filosófico es el intermediario o mensajero a través del cual se realiza toda la obra solar alquímica. Por ello, por simple extensión y asociación de ideas, tanto el gallo como el cinocéfalo pasaron a ser emblemas de Hermes. Fenómeno parecido acontece con el espíritu universal de los alquimistas, el cual recibe el nombre de rocío de mayo, pues así como el rocío primaveral nutre e hidrata a la vegetación naciente, así el espíritu alimenta y anima el cuerpo fijo del oro. El búho, la lechuza, el murciélago y el chacal, por sus hábitos nocturnos, pasaron a su vez a ser jeroglíficos de la vigilancia y de la atención. Esperen que se me fue. Pues se pensaba que no dormían y que estaban siempre alertas. Por regla general, todas las aves o criaturas aladas representan el principio volátil del rebis y los cuadrúpedos terrestres, león, toro, zorra, etc., el principio fijo o coagulado. El dragón celeste, al que representan alado, caracteriza el cuerpo volátil, mientras que el dragón terrestre, áptero, designa el cuerpo fijo. Como ya lo habíamos advertido, la mayoría de los símbolos poseen o se les puede dar un significado plurivalente según su nombre, forma o función natural. Lo realmente importante es acercarse a él libre de prejuicios o conocimientos preconcebidos, con la mente abierta para poder así recibir su mensaje, el cual no es siempre el que creemos conocer. El maestro Fulcanelli nos da un buen ejemplo. Al reino de Mercurio, entre paréntesis, Hermes, base, fundamento, primer estadio de la obra, sucede el de Saturno, entre paréntesis, Cronos, el anciano, el loco. A continuación, gobierna Júpiter, entre paréntesis, Zeus, unión, matrimonio. Estamos hablando del matrimonio alquímico. Y luego, Diana, entre paréntesis, Artemis, entero, completo. O la luna, cuya vestidura brillante tan pronto está tejida con cabellos blancos como hecha de cristales de nieve. Venus, entre paréntesis, Afrodita, belleza, gracia, inclinada al verde, hereda entonces el trono, pero pronto la arroja Marte. Entre paréntesis, Ares, adaptado, fijo. Y este príncipe belicoso, de atavio teñido en sangre coagulada, es a su vez derrotado por Apolo, entre paréntesis, Apolón el triunfador, el sol del magisterio, emperador vestido del brillante escarlata, que establece definitivamente su soberanía y su poder sobre las ruinas de sus predecesores. Bueno, estos son todos procesos alquímicos. En esta descripción de los reinos o etapas de la obra, que comúnmente se describen alegóricamente por los colores de la misma, Fulcanelli nos ha dado una mano al poner entre paréntesis el nombre griego y su etimología, con lo cual el texto ha ganado en claridad y comprensión. Así vemos que la obra se desplaza en un sentido lineal ascendente.
Hermes, Cronos, Zeus, Artemisa, Afrodita, Ares y Apolo. Los nombres planetarios serían Mercurio, Saturno, Júpiter, Luna, Venus, Marte y el Sol, los cuales, transformados en sus correspondientes metales, nos daría azogue, plomo, estaño, plata, cobre, hierro y oro. Finalmente, si quisiéramos relacionar lo anterior con los colores, deberíamos asignar a Saturno la obra en negro, a Diana la obra en blanco y a Apolo la obra en rojo. Sin embargo, con sus observaciones etimológicas, Fulcanelli nos señala los pasos y situaciones que el alquimista irá viviendo a medida que el magisterio se realiza más que los cambios físicos en la coloración de la materia. Hermes simboliza la base o fundamento, es decir, el inicio de la gran obra, la cual parte con la identificación de la materia prima y la mezcla de los principios fijos y volátiles. Cronos simboliza al anciano y al loco. Esto es la disolución, la corrupción, la oscuridad, la muerte y el caos. Proceso de transformación de las materias involucradas y primera señal de que todo va por buen camino. Es el cuervo de los adeptos. Zeus es la unión y el matrimonio, es decir, la armonía, la existencia pacífica de los dos principios, fijo y volátil, que ahora son capaces de convivir entre sí en perfecto equilibrio. Artemisa simboliza lo entero y completo, la unidad del azufre y el mercurio, formando ahora un solo cuerpo y una sola sustancia, que se manifiesta al alquimista a través del color blanco o estrella de los sabios. De esto tomen nota porque justamente este es el simbolismo alquímico en su máxima expresión. Afrodita, símbolo de la belleza y la gracia, es todo lo bueno, agradable y bendito, pues después de la aparición del blanco, lo único que le resta al adepto es mantener el fuego para llevar la obra a buen fin. Ares, simbolizando lo adaptado y fijo, es la sustancia coagulada e incapaz de sufrir cambio o alteración. Finalmente Apolo, jeroglífico del triunfador y del triunfo, es el magisterio acabado, la sustancia completamente madura y plenamente llena de todo su poder, la piedra filosofal. Más adelante volveremos sobre estos símbolos paganos verdaderamente claros en el significado que encierran, pues los 7 dioses, los 7 planetas y los 7 metales, más que elementos materiales, debemos considerarlos como etapas o peldaños en la consecución de la gran obra. La paciencia es la escala de los filósofos y la humildad es la puerta de su jardín. Paciencia y humildad necesarias para desentrañar los misterios de la alquimia y de su enseñanza encubierta bajo el espeso velo de los símbolos, los cuales adoptan los más variados significados según la particular individualidad del adepto que los utiliza. Por ello, a veces vemos una operación, materia o cuerpo que es designada con diversos nombres y en otras vemos un mismo nombre o símbolo para referirse a sustancias o procesos diferentes entre sí. Entonces, ¿cuál es el hilo de Ariadna que nos sacará con éxito del laberinto de la simbología? El pensamiento sencillo y natural, según nos indica el propio Fulcanelli. Debe buscarse la verdad con simplicidad. Se la encontrará en la naturaleza. Y nos plantea además el camino a seguir. El principio del método analógico, único medio y solo recurso de que dispone el hermetista para la resolución de los secretos naturales. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Como es en el macrocosmos, así es en el microcosmos.
máxima primordial del hermetismo y llave maestra para descifrar los enigmas naturales. Nosotros no inventamos nada, no creamos nada. Todo está en todo. Nuestro microcosmos no es más que una partícula ínfima, animada, pensante, más o menos imperfecta del macrocosmos. Reflexionad, apelad a la analogía y sobre todo no os apartéis jamás de la sencillez natural. Seguid, pues, el orden de la naturaleza y obedecedla con la mayor fidelidad que os sea posible. Bueno, alguien, hasta acá vamos a dejar un momento para si alguien tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, No, está libre de hacerlo. Sí. Yami, solamente que no me acuerdo qué significaba revis. Es el divino andrógino. Ah, ya está. Listo. Eso nada más. Y a mí, ¿Alguien más? Sí. sí. Acá se habló un poco, se habló de varias cosas que seguramente vas a explicarlo posteriormente, pero también se nombró el tema de los colores, el símbolo del cuervo, ¿no? Y un par de cositas que en la alquimia hay varios símbolos con respecto a las aves. Por ejemplo, las aves alquímicas que se conocen en los libros de alquimia son el cuervo, el cisne, el pavo real, el pelícano y el fénix. Estos cinco aves alquímicas representan 5 niveles diferentes en el proceso alquímico de transmutación y sublimación. De menor a mayor o de inferior a superior el inferior es el cuervo, luego viene el cisne, el cuervo, el color negro, el cisne, que es de color blanco, luego viene el pavo real, luego el pelícano y luego el fénix, que es el ave mítica que renace del fuego, ¿no es cierto? Y sus cenizas. Y la resurrección en la parte de la alquimia. Y con respecto al tema de los colores, simplemente un párrafo del maestro Van Gogh que habla del tema y dice así: los alquimistas decían que antes de obtener los colores blanco y rojo se debía pasar por el negro. El negro es un túnel. En alquimia su símbolo era el cuervo y el hombre muerto, el cadáver tenebroso. Los alquimistas decían que esta materia debía morir y pudrirse. De este estado de putrefacción y negrura salía el blanco y luego el rojo. Jesús decía: si el grano de trigo no muere y no cae en la materia, no producirá nada, pero si es plantado, dará 30, 60 y 100. Acá los números citados por Jesús eran simbólicos y calculados. La negrura por la que debía pasar la materia era llamada cuervo, se volvía blanca. Entonces era lo que ellos llamaban la paloma blanca. El rojo era el fénix. Todos estos colores se repetían en la naturaleza y por todas partes uno ve el blanco y el rojo. Entre el blanco y el rojo, la materia pasaba por muchos otros colores, verde, violeta, etc. Por eso hablamos de las distintas aves alquímicas, que cada una de ellas tiene un color diferente. El rojo era esencial. El periodo intermedio entre el blanco y el rojo se llamaba en alquimia la cola del pavo real. Simplemente eso. Muchas gracias. Ale, por favor, compartilo en el grupo, eso, lo que hablaste de Don Ramón y lo que mencionaste ahora, por favor. Dale, dale. Ahí compartí unas imágenes del Esplendor Solis de Trismosín, que justamente tiene estos grabados donde hablan de las diferentes etapas y justamente están representadas estas aves que representan estos estados, estos diferentes estados y procesos de la alquimia, que tienen que ver con la destilación, ¿no? Acá Hay les algo, mando otros, que es de Trismosín, ¿sí? hay algo importante aquí, Yami. Cuando fíjate que la literatura nos está hablando de los procesos internos que pasan con los procesos alquímicos, que no podemos tomar la astrología literalmente, sino que es el proceso alquímico que eso produce. Pero también, si nosotros nos vamos a la parte cristiana, que ellos también hablan ahí de la religión, todo este fundamento lo que nos hace pensar es que
todos estos libros, todas estas escrituras tenían un gran fundamento alquímico. La Biblia está escrito con literatura alquímica y cada una de las representaciones de los pasajes de la Biblia representa un trama alquímico, tal como se nota en la literatura china, tal como se nota en los Vedas, siempre es una representación de la transformación alquímica. Por ejemplo, si uno se pone a estudiar a Sansón, vemos la alegoría solar. Si vemos a Jesucristo, vemos la alegoría solar. Si vemos la Santísima Trinidad, vemos los tres procesos, los tres principios primarios dentro de la creación. Si vemos el diluvio de la cuestión de Noé, representa la disolución de la materia y es representado por la parte alquímica. Estos procesos alquímicos vienen desde la época egipcia, que todos estos tratados, porque cuando se han hecho estudios del pasado con todos estos libros, parece que hay una concatenación en la relación metafórica porque se dice que la Biblia no es copia, pero sí se dice que atrae muchas esas alegorías de ese tipo de cultura. Y al final lo que pudiéramos estar pensando es que al leer la Biblia con los procesos alquímicos, lo que vamos a tener es un pasaje interno de la transformación de la gran obra. De hecho, Seba en estos días habló del pasaje de Moisés, como que no hay una evidencia de tal situación que haya pasado en Egipto como una ilusión, pero si lo vemos desde un proceso alquímico, sí podría tener una gran significación todo este proceso transformativo que está sucediendo dentro del hombre. Claro, bueno, Entonces, hablar de de hecho, Jesucristo. Moisés está la alegoría también de la serpiente de bronce, que simboliza el resultado o la gran obra, porque fíjate que el bronce está producido a través de una boda alquímica, ¿sí? Que es el cobre y el estaño. El cobre representando el aspecto masculino y el estaño representando el aspecto femenino o el aspecto receptivo. Pero sí, Claro. fíjate también que los Rosacruces, la alquimia Rosacruz, toda su simbología pasa o deviene a través de la Biblia. Entonces es un proceso. Y fíjate que la literatura aquí Fulcanelli hizo una relación con la cultura china, con el Tao. Y también le encontró el paralelismo. Y cuando uno lee los libros de la parte de la literatura china y estudias el Nanking o todo el emperador amarillo, lo que te están hablando es de procesos alquímicos internos, de cosas que sucedieron. Ellos te pueden hablar el gran río Swan, pero nosotros aquí podríamos hablar de los egipcios del Nilo. Pero entonces Moisés hablaría del mar de Galilea o el mar que El está, el mar Jordán, muerto, claro. el Jordán. Sí, sí. Entonces estaríamos hablando del mismo proceso alquímico que está pasando dentro de la... Es así, es la correspondencia y además es justamente la sabiduría perenne que no tiene, o sea, no está anclada en ninguna cultura ni en ninguna religión, es simplemente una sabiduría universal. Claro, claro, esto va a tener grandes problemas porque si me imagino los grandes problemas en la antigüedad, los cristianos que han sido tan cerrados en esa parte después del Concilio de Nicea, porque es que imagínate, si me hablas de Lucifer y entonces ellos ven como eso lo negativo, pero si no manejan el lenguaje alquímico, no van a llegar a lo Bueno, que querían decir profundamente. justamente el vulgo no iba a alcanzar jamás el simbolismo. O sea, no tenía el hilo de Ariadna, justamente. Pero ahora los adeptos, sí. Y de hecho, los adeptos y los sabios compartían toda esta sabiduría en la biblioteca alejandrina. Que fue quemada casualmente. Pero sí, Casualmente o intencionalmente. sí, sí, sí. Bueno, Varias veces, dice acá. Sí, imagínate, estaríamos volando sobre las estrellas si eso no se hubiese quemado. Sí, tal cual. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o quiere hacer un comentario? Bueno, con respecto a lo que habla de la naturaleza, acá tengo un pedacito, les voy a leer nada más de Laura Catena, de Homero, la cadena dorada. Dice, la naturaleza es la masa de todos los seres que componen este mundo visible y el principio distinguido de Dios, aunque emanado de él, que lo anima. Dios sacó la naturaleza de la nada por la virtud de su verbo, que él había engendrado
por toda la eternidad. Él quiso y el verbo engendró un vapor, una niebla o un humo inmenso, por toda la eternidad. Él quiso y el verbo engendró. E imprimió en él su virtud, es decir, un espíritu lleno de fuerza y potencia. Este vapor se condensó en un agua que los filósofos han llamado universal y caótica, o simplemente caos. Es de esta agua que el universo ha sido formado. Es ella quien ha sido, como lo es todavía y lo será siempre, la materia primera de todas las cosas. La generación del mundo por el verbo no es, sin duda, menos incomprensible que la generación de ese verbo divino, pero nos basta con saber, para el entendimiento de la naturaleza, que todo lo que existe no era en el comienzo más que un vapor animado por su espíritu, y que éste devino palpable por medio del agua. Bueno, es un pedacito del principio de Laura Catena, esta primera parte habla de la generación de todas las cosas naturales y el primer capítulo toca justamente lo que es la naturaleza. Se los recomiendo, creo que el Aura Catena de Homero está disponible en PDF. Vamos a seguir con la lectura. Pues fue a través de este camino natural que los alquimistas del pasado descifraron los símbolos de los viejos textos y así fue como descubrieron también el símbolo más antiguo y grande de todos, la vida misma. Pero si el secreto de la vida se nos pasa desapercibido, es principalmente por nuestra pérdida de contacto con lo natural. Mas he aquí que la primera y verdadera causa por la que la naturaleza ha escondido este palacio abierto y real a tantos filósofos, incluso a los provistos de un espíritu muy sutil, es porque, apartándose desde su juventud del camino simple de la naturaleza, por conclusiones de la lógica y de la metafísica, y engañados por las ilusiones de los mejores libros, se imaginan y juran que este arte es más profundo, más difícil de conocer que ninguna metafísica, aunque la naturaleza ingenua, en este camino, como en todos los otros, camina con paso recto y muy simple. La naturaleza ingenua camina con paso recto y muy simple, palabras pletóricas de significado para el alquimista despierto, pues le enseñan que aunque no conozca el significado etimológico de los nombres o el simbolismo arcaico de los mitos y teologías, siempre la observación de la naturaleza, tal como esta es, le revelará el secreto. Nos asombra la insistencia que Fulcanelli pone en sus textos acerca de la simplicidad natural y su importancia en la gran obra. No nos atreveríamos a pasar al siguiente capítulo sin repasar alguna de sus valiosas observaciones. Sabemos que los amantes del arte lo apreciarán en su justa medida. Y es con el fin de apartar al aprendiz del camino del error, por lo que los autores antiguos le enseñan a seguir siempre la naturaleza, porque la naturaleza no actúa más que en la especie que le es propia. No se desarrolla ni se perfecciona sino en sí misma y por ella misma, sin que ninguna cosa heterogénea venga a estorbar su marcha o a contrariar el efecto de su poder generador. Guardémonos de llevar demasiado lejos la lógica humana, tan a menudo contraria a la simplicidad natural. No os fiéis, pues, de hacer intervenir en vuestras observaciones aquello que creéis conocer, pues os veríais llevados a comprobar que más hubiera valido no haber aprendido nada antes que tener que desaprenderlo todo. Sobre todo, que desconfíen de los procedimientos sofísticos, fórmulas caprichosas para uso de los ignorantes o los ávidos, que interroguen la naturaleza, observen la forma en que opera, sepan discernir cuáles son sus medios y se ingenien para imitarla de cerca. Si no se dejan desanimar y no ceden lo más mínimo a los errores,
extendidos profusamente, incluso en los mejores libros, sin duda acabarán por ver el éxito coronar sus esfuerzos. La naturaleza no abre indistintamente a todos las puertas del santuario, nos dice Fulcanelli. Nadie puede aspirar a la posesión del gran secreto si no armoniza su existencia al diapasón de las investigaciones emprendidas. No basta con ser estudioso, activo y perseverante. Si se carece de un principio sólido y de base concreta, si el entusiasmo inmoderado ciega la razón, si el orgullo tiraniza el buen criterio, si la avidez se desarrolla bajo el brillo intenso del oro, el secreto huirá de nuestra presencia y todos nuestros afanes serán infructuosos. La ciencia hermética requiere mucha precisión, exactitud y perspicacia en la observación de los hechos. Un espíritu sano, lógico y ponderado, una imaginación viva, sin exaltación, un corazón ardiente y puro. Exige además una gran sencillez y una indiferencia absoluta frente a teorías, sistemas e hipótesis que, fiando en los libros o en la reputación de sus autores, suelen aceptarse sin comprobación. Quiere que sus aspirantes aprendan a pensar más con el propio cerebro y menos con el ajeno. Les pide, en fin, que busquen la verdad de sus principios, el conocimiento de su doctrina y la práctica de sus trabajos en la naturaleza, nuestra madre común. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran aportar? Sí, sí, de verdad que esta parte es importantísima porque fíjate en tantos errores que se han manejado del pasado por este principio de alejarse de la naturaleza. Y me he inventado tantas cosas y hay gente que se inventan unas cuestiones filosóficas que se alejan del sentido de lo común. Y este principio de tomar la naturaleza como base fundamental es hacerlo sencillo, es hacerlo simple y ha estado presente en todo. Nos estaría hablando en este caso de colocar algo como un laboratorio, pero también nos está hablando de la contemplación, de ser observadores con lo que nos está sucediendo alrededor. Porque muchas veces los filósofos se enredan en conceptos a lo mejor metafísicos que alejan el concepto al original de lo que se pudiera estar manejando en la alquimia. Pienso, ¿no? También esto me hace pensar en que también nos habla de los alquimistas chinos, de todos los diferentes alquimistas. Todos ellos se basan en una profunda observación de los conceptos naturales como tal. Sí, sí, es que la observación es el medio. La observación de todo, ¿no? De uno mismo, de la naturaleza. Mira, hace unas 2 semanas, creo que unas 2 semanas, me escribieron por privado, ¿no? Porque yo había puesto la alquimia y la música, o la música y la alquimia, y había escrito también sobre la espagiria en el grupo. Esta persona que me escribió, que se autollamó iniciado, no conocía los principios fundamentales de la alquimia, y tampoco, y también es como que invalidó la espagiria. Algo que a mí me sorprendió, porque para mí alquimia y espagiria es lo mismo. Para mí la espagiria es la hermana menor de la alquimia, digamos, pero Claro. nos lleva a lo mismo, es el medio para la alquimia. Entonces, es como que muchos se dejan alejar, ¿no? Y creen que la práctica no es necesaria. Justamente para mí la práctica es el método más pedagógico de alcanzar la alquimia, porque vemos el proceso. Esto ya lo dije, Claro. lo voy a repetir en todos los Zoom. O sea, la alquimia, o sea, la espagiria es justamente la práctica, es la práctica de la alquimia. La espagiria es la práctica de la alquimia. Y al poder observar y ver el proceso, estos diferentes procesos, yo creo que es el método de fijar este conocimiento y de aparte revelar el secreto también, revelar el símbolo, porque ahí tenemos más noción de qué es lo que sucede con la materia, tenemos más Claro. noción de qué es lo que pasa con la materia a través de la observación. Sin embargo, ya Claro. te digo, hay muchos que, como este personaje que se autoproclamó iniciado, que no considera la espagiria como parte de la alquimia
y aparte no considera la música también como parte de la alquimia, cuando el sonido es es la base también, Ujú, claro. porque justamente por eso se Mm, utiliza la invocación. claro, es Es un así. todo, y además que los adeptos, muchos adeptos y muchos iniciados utilizaron la música para transmitir el símbolo. Es increíble, ¿no? Quizás qué corriente alquímica habrá seguido la persona que pensaba de esa forma. Habría que ver la escuela. Y es eso es lo que está hablando ahorita la literatura, de que se pierden por Claro. dejar de seguir los procesos naturales de las cosas. Y tal vez no entendió el símbolo, porque justamente Ujú, si no tenés el símbolo, el hilo de Ariadna, te enredás en ese laberinto, te perdés en ese laberinto y ya no podés salir. Lo claro. intentan llevar a un plano tal vez de lógico, de razonamiento, Mm, bueno, quién sabe. sí, ¿no Bueno, le preguntaste a qué escuela pertenecía o no, no porque estaba en un ánimo más de pelea conmigo que Ah, ya, que ya. de Mm, querer entender. De hecho, yo le compartí varias obras que un autor en particular habla mucho de simbolismo, que las compartí en el grupo justamente. Y es como que las negó totalmente. Entonces, bueno, es imagínate. como que mucho no se pudo hablar. Wow, wow, Es la increíble. ceguera. Sí, la ceguera. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta específica con respecto al capítulo 3? ¿O quiere hacer un comentario o aportar algo? Bueno, siendo así, pueden hacer preguntas escritas en el chat del Zoom o pueden dejar sus preguntas. Si les surge alguna pregunta en la semana, la pueden dejar en el chat de WhatsApp del grupo, que compartí los vínculos de cada grupo de estudio, lo compartí en el chat del Zoom. Vamos a seguir por el capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué es la alquimia? Pregunta vital para el estudiante, pues teniendo cabal conocimiento de qué cosa es la gran obra, podrá dirigir sus esfuerzos por la senda correcta. Mas, antes de contestar directamente esta pregunta, creemos que también sería valioso señalar qué cosa no es la alquimia. Así, separando la cáscara del grano, se apreciaría mejor la ciencia verdadera de la falsa. Veamos lo que nuestro alquimista y otros adeptos nos dicen. Si Hermes, el padre de los filósofos, resucitara hoy con el sutil Jabir y el profundo Raimundo Lulio, no serían hoy considerados como filósofos por nuestros químicos vulgares, que casi no se dignarían incluirlos entre sus discípulos porque ignorarían la manera de proceder a todas esas destilaciones, circulaciones, calcinaciones y todas esas operaciones innumerables que nuestros químicos vulgares han inventado por haber comprendido mal los escritos alegóricos de los filósofos. Transmutar los metales unos en otros, producir oro y plata partiendo de minerales vulgares o de compuestos metálicos salinos, obligar al oro contenido potencialmente en la plata y a la plata en el estaño o transformarse en actuales y susceptibles de extracciones, tales eran las metas que se proponían el alquimista. Era, en definitiva, un espagirista acantonado en el reino mineral y que prescindía voluntariamente de las quintas esencias animales y de los alcaloides vegetales. La alquimia es una ciencia verdadera susceptible, como la química, de extensión y progreso, y no la adquisición empírica de un secreto de fabricación de los metales preciosos. Id, marchaos vosotros que buscáis con extremada aplicación vuestros diversos colores en las redomas de vidrio. Id, os digo, y alejaos de mí, si buscáis la piedra filosofal en una cosa fija, pues ésta no penetrará los cuerpos metálicos más de lo que podría penetrar el cuerpo humano las más sólidas murallas.
Si la alquimia se limitara a la adquisición de una técnica especial, de algún artificio de laboratorio, se reduciría a muy poca cosa y no excedería el valor de una simple fórmula. Pero la ciencia sobrepasa con mucho la fabricación sintética de los metales preciosos y la piedra filosofal misma no es más que el primer peldaño positivo que permite al adepto elevarse hasta los más sublimes conocimientos. Bueno, acá quería comentar de que hoy por hoy, como está muy de moda la alquimia, la espagiria, se hacen muchas maceraciones, hay muchos tallercitos de moda que explican una maceración simple con alcohol, que es el mercurio, pero que no hacen el proceso completo alquímico. Lo que hacen es vehiculizar el alma de la planta y luego la materia que queda sin alma la tiran a la basura. Les cuento que ese no es un proceso alquímico, es un proceso químico, nada más. Nada tiene que ver con la alquimia. Pero bueno, yo participé cuando recién comencé de muchos talleres cuando estaba interesada en aprender y la realidad es de que no era un proceso alquímico, ni siquiera enseñaban simbolismo. Te enseñaban a macerar una planta y ya está. Ese era, y además no hacían una operación completa. Entonces, bueno, eso en realidad era un jueguito de química y nada más. Esa es la realidad. Y se van a encontrar con esos talleres por todos lados. A ver, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, acá me dice Sebas, ¿por qué decís que no es alquimia? Me dice, y no decís por qué. Bueno, ya lo expliqué, es química, porque no tiene el procedimiento completo y además no están los principios filosóficos. Y al no estar el principio filosófico, o sea, no alcanzamos la meta de la alquimia espiritual. Por eso es un proceso más superficial. Ahora, cuando nosotros completamos el proceso alquímico y tenemos también el símbolo, ahí estaríamos aprendiendo o iniciándonos en una alquimia espiritual. Porque ahí estamos viendo el afuera para ver el adentro, el abajo para el ver arriba, ¿sí? Y entendiendo el microcosmos para entender el macrocosmos. O sea, sin el símbolo es un juego de química. Y además que, bueno, ya les digo, no saben el proceso completo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, yo, Esa- ¿cómo dale, sería Marcelo. cómo sería el proceso completo entonces? Y por ahí lo llegamos a ver. Ahora no se los voy a contar. Bueno, bueno, está bien. Ok, entonces Sí, ya me estarías hablando de que tendría que haber una analogía entre lo que sucede internamente en la persona, precisamente conjuntamente con el proceso que estás realizando. sí, sí, por supuesto. Por eso siempre estoy haciendo hincapié que la práctica es importante para entender el símbolo. Si no hay práctica, a ver, Seba siempre me dice que el iniciado ya lo comprende, pero todos los iniciados hasta ahora pasaron por la práctica primero para entender la alquimia psicológica o la alquimia espiritual. Todos los adeptos, todos los iniciados, probaron el destilador. Fue lo primero. Pasaron por la invocación, o trabajaron con el sonido. Y esa práctica que es superficial, entre comillas, la transformaron a través de la observación para hacerla, para apropiarse de ella, para Claro, internalizarla. claro, claro. Se comprende, se comprende. Acá les voy a leer algo. Todos los destiladores ven también que los líquidos se elevan en forma de vapores al capitel de su alambique, y allí se condensa y corren por el pico, gota a gota o por chorritos. Por último, no vemos otra cosa entre el cielo y la tierra sino vapores, humos y agua, que empujados por el calor central de la tierra se subliman y elevan de nuestra esfera compuesta de tierra y agua a la región del aire, y si pudiéramos percibir las sutiles emanaciones y los vapores sutiles de los cielos, veríamos sus influencias que descienden de lo alto a lo bajo, mezclarse y unirse con los vapores terrestres que se subliman.
pero si no los podemos ver a causa de la debilidad de nuestra vista, debemos concebirlos por nuestro espíritu y a continuación volverlos palpables por la práctica de la química y sentir que todo lo que ocurre en el microcosmos ocurre también en el macrocosmos y que lo que está en lo alto es como lo que está en lo bajo. Bueno, esto es del primer capítulo de Laura Catena de Homero. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, otra cosa, porque como yo no conozco nada, cuando vos decís alambique, cuando decís destilador, también que escuché la palabra tanor, yo no sé lo que es. ¿Vos después podrías Ahí, subir algún gráfico o algo sí, de ahí eso? voy a Porque no tengo bajar, idea qué es, cómo es, qué ahí, sería. ahí voy a bajar un alambique de cobre, que es lo que habitualmente se utilizaba, como para que más o menos tengan una idea de qué se trata, ¿sí? Lo voy a poner, Marcela, si pero querés, Marce, podés ponerlo, podés compartirlo. Podés escúchame, compartirlo en Marcela, pantalla. eso que leíste recién es totalmente metafórico. Eso que leíste recién, eh, lo de los vapores. Y metafórico y hasta por ahí nomás, porque también habla del alambique. O sea, eso lo vemos en un Claro, alambique, pero ¿no cuando serían como los trabajamos con el vapores, alambique. como los vapores de los sentimientos humanos, como lo que emiten los seres humanos al cosmos? Tiene correspondencia, porque estamos hablando del microcosmos y el macrocosmos. Hay una Claro, correspondencia constante. claro. Ahí en el chat estoy compartiendo, Ahí puse está eso, perfecto, todo sí. eso que no sé cómo es. Eso es un alambique. Es Todo. lo mismo, sí, 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 es lo mismo, el alambique es lo mismo que el destilador, cumple casi la misma función. O sea, tenemos el A y el B, en el A va el agua, que no es el agua común, es el agua destilada, tiene un grado de acidez. Arriba en el B va la planta o la materia, siempre es mejor ponerla seca o deshidratada porque se potencia el activo de la planta, los alcaloides, y si está fresca, tiene mucha agua, entonces no está como diluido, esos alcaloides y esos activos están diluidos. En cambio, si está seca, se potencia el activo. Entonces, está en el A, el agua destilada, en el B está la materia que vamos a vehiculizar, en el C está esa serpentina, o va el vapor por ahí, la serpentina estaría más en el E, en este caso. En el E estaría la serpentina, dentro de la olla E, ahí va hielo, porque ahí también se produce la condensación. Y después, en el F, que es donde es el matraz, ahí cae el hidrolato. Ahí no está la esencia de la planta todavía. Está vehiculizada el alma, nada más. Esa es la mitad del proceso, ¿sí? Claro. ¿Podés sacarlo, llamarse? ¿Alguna Bueno, pregunta? Bueno, aquí Cami, Cami, cuando dale, vos bueno. haces este proceso, cuando vos estás mostrando este proceso químico, alquímico, donde uno obtenía el alma de la planta, ¿no es cierto? Eso, y uno después tomaba, supongo yo, ese líquido. Eso actúa como para poder entender como si fuera de repente, no sé, un elemento homeopático, flores de Bach, algo así. Sí, eso se va a asociar. La esencia de la planta se va a asociar a nuestro organismo para la sublimación. Es un medio para la sublimación, ¿sí? Hay algo que hay que tener presente, que las plantas, todo, expresan una cualidad, ese es el alma. Y esa cualidad tiene que ver con principios cósmicos. Entonces, un modo de incorporar esos principios cósmicos que también están en nosotros y activarlos puede ser a través de la incorporación de esta cualidad de la planta. Por ejemplo, a las rosas se dicen que expresan el principio de Venus, Los jazmines también que tiene que ver son con el amor. venusinos. Bueno, cuando se vehiculiza la cualidad de la rosa, seguramente al incorporarla a nuestro sistema, de algún modo también nos permite activar ese principio del amor que encuentra en nosotros también su anclaje, que está relacionado, si se quiere, con la astrología y con distintas cuestiones.
por ejemplo, con Venus. Fíjate A ver, algo, Seba, hablando ahí sí, de esa parte que esto también estudiamos hablando con la lectura que pusimos anteriormente de vencer las estrellas. Al tú hacer un proceso alquímico con algo, estás vinculándote a través de esa planta, inclusive con el planeta. Y entonces estás haciendo un proceso de unión y de transformación interna, pero estás infiriendo dentro de lo que hace esa influencia dentro de ti. Eso también es, tendría un sentido, es que claro, podría... justamente cuando vamos a la carta astrológica y Mm, nosotros tenemos, por ejemplo, poco elemento fuego, tal vez mm, mucha agua, o poco elemento tierra, que es más la fijeza, y tenemos mucha agua y no tenemos esa fijeza, o tenemos mucho aire y no tenemos la fijeza de la tierra, tenemos que trabajar mucho con el elemento tierra. claro, Entonces claro. vamos a incorporar una planta que tenga un elemental de tierra y que eso es la sinergia, ¿sí? Que tenga un Mm, elemental tierra y vamos a trabajar, por ejemplo, si necesitamos más comunicación, con una planta que tenga una regencia mercurial o claro. una comunicación más bien fluida, una comunicación sana, ¿sí? Ujú, claro. Y así lo Ahí podríamos después, hacer con las plantas, con las piedras, con todo lo que Marcela, ¿y se claro, usan hacemos. las flores? ¿Se usan las flores o las Ujú, hojas y las flores? se usan las flores, se usan las hojas, se usa la corteza, se usan las raíces, se usan animales también. Bueno, ahora no se ujú, utiliza prácticamente la espagiria en el reino animal, pero se utilizó también lo que es el reino, o sea, todos los reinos se utilizaron, esa es la realidad. claro. Fíjate algo, Yami, que inclusive pudiéramos manifestar que el trabajo que hacen los chamanes con los animales tótem podría ser es una forma de alquimia. Tú estás El evocando rape, ujú, el concepto de traer el valor, el concepto del animal e incorporarlo dentro de la psicología, que es lo que lo practican los indígenas chamanes. claro, Todo ese proceso es un proceso alquímico. Si estamos hablando de pero sí. transformación en Y esa parte. Ajá. claro, el rape es acá me pregunta Sebas, es una Ujú, sinergia de hojas, de plantas, tabaco, bueno, y otras cosas. Después también se usaban mucho en lo que es las Amazonas, ¿no? El sapo ujú. también. El sapo. Sí, no sé creo que es la baba del sapo lo que utilizan. Yo lo Imagínate había tú. visto, sí, yo lo había Mm, visto para hacer, pero tanto el rape como no me acuerdo el nombre ahora, la verdad. Pero sí, son alucinógenos igual. Igual por eso, hay que ver y no caer en cuestiones que ya se van de la alquimia y como se Claro. confunden con sí, sí, con otros temas que no son nada espirituales, al contrario, que pueden ser hasta peligrosos. Todo lo que sea claro, alucinógeno, claro. pierde conciencia, Mm, Ay, distorsión de la conciencia, nada de espiritual tiene, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y hasta y es mm, extremadamente Y peligroso. está de moda, aparte, encima. Está de moda, sí, pero yo porque no fui. se conoce. Fui a una charla una vez que utilizaban un sapo especial que tenía, no sé si en la saliva, como un Y el Claro, veneno de sapo. alucinógeno, no sé qué era, pero algo del Amazonas, y como que, claro, bueno, te cobraban un montón de plata que se puede hacer la práctica, así como haces las prácticas esas con esas hierbas, no me acuerdo el nombre ahora. sí. em, bueno, o sea, Ayahuasca. con ayahuasca, Ayahuasca. exactamente. La Bueno, ayahuasca. y también lo hacían con esa saliva del sapo y que también producía esas cuestiones de cambios de conciencia, decían y Es demás. Creo que, neurotóxica, esos sapitos mm. son neurotóxicos. Son neurotóxicos. ¿Viste? exacto. Claro. Pero bueno, Ah, hay en ah, la cultura popular mucho de eso. Mi bisabuela, bueno, ella curaba y una de las cosas que usaba, por ejemplo, para sacarse la infección en las encías o en la muela, era la panza del sapo. Ah, ah, Eh, claro, y se lo frotaban Del frío, y, porque y ay, es qué frío. feo. el sapo se moría. Bueno, eso dice mi abuela siempre, ¿no? claro, Pero que se no, curaban, se curaban. pero fíjate tan complejo, ¿no, Yami? Que hasta pudiéramos relacionar este concepto con la de locura acá, hasta con la física cuántica, con todos estos conceptos de la vibración, porque lo acabas de decir, del sonido y esto. Entonces, cuando Se hablamos trabaja de con todo, esto, sí. se trabaja con todo eso. De hecho, podríamos hablar de que
la alquimia medieval, la alquimia antigua, es una representación de la física cuántica modernamente, de lo que quieren representar a través del átomo, del quantum y la intervención de la energía. Porque entonces lo que nos está estableciendo es una relación energética entre un objeto que aparentemente no tiene una relación conmigo. Claro, bueno, es igual que la limpieza de huevo, ¿no? Pasa que la clara es un fluido muy sutil y absorbe. ¿Cómo la limpieza del huevo? Ay, no conozco nada de esas ¿Nunca te cosas. hicieron la limpieza del No, huevo? no, todo una novedad, todas estas cosas. La del Te sapo, frotás la el panza. huevo desde la cabeza hasta los pies. Y después, bueno, te frotás bien en la zona que te duele. Lo que hace el huevo es absorber. Vos lo pones en agua después y queda como cocido. La clara se cocina. Mira. Pero es un elemento muy sutil, por eso absorbe. De cáscara blanca tiene que ser el huevo. Y ojo, eso es verdad, porque eso es increíble de gente Pero sí yo que he es visto verdad. y se pudre el huevo. Esa hay gente que tiene una energía tan densa que le pasa la cuestión y se pudre el huevo. Es increíble esa broma. Así es. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, vamos a leer un poco más entonces. Dice, observemos que en los 5 ejemplos anteriores se nos indica que la alquimia no es el arte de transmutar los metales, que dicho arte recibía el nombre de alquimia y que era una espagiria, entre paréntesis, química primitiva, especializada en el reino mineral. Es más, se nos dice que grandes alquimistas como Hermes Trismegisto, Javier Kabir y Raimundo Lulio no serían capaces, por ignorancia de la técnica, de realizar una simple destilación u otra operación química cualquiera. Entonces, ¿qué es la alquimia? Leamos a Fulcanelli. Marce, por favor, cerrás los micrófonos. Gracias, justo iba a hacer eso. Gracias. De todas las ciencias cultivadas en la Edad Media, ninguna conoció más favor ni más honor que la alquimia. Tal es el nombre bajo el que se disimulaba entre los árabes el arte sagrado o sacerdotal que habían heredado de los egipcios. Y es que el alquimista en su paciente trabajo debe ser el escrupuloso imitador de la naturaleza, el mono de la creación, según la expresión genuina de muchos maestros. Guiado por la analogía, realiza en pequeño, con sus débiles medios y en un ámbito restringido, lo que Dios hizo en grande en el universo cósmico. El hombre toma una parte de ese todo y lo multiplica, prolonga y continúa. Así el microcosmos amplía el macrocosmos. La gran obra es un resumen reducido a las proporciones y posibilidades humanas de la obra divina. La alquimia, comparada a nuestra ciencia positiva, la única admitida y enseñada hoy, es una química espiritualista porque nos permite entrever a Dios a través de las tinieblas de la sustancia. Así, la alquimia, remontándose de lo concreto a lo abstracto, del positivismo material al espiritualismo puro, ensancha el campo de los conocimientos humanos, de las posibilidades de acción y realiza la unión de Dios y la naturaleza, de la creación y del creador, de la ciencia y de la religión. El filósofo o alquimista y el soplador o espagirista utilizan un fuego muy diferente. Este elemental y producido por los combustibles ordinarios y aquel filosófico y nacido de la inagotable fuente celeste. Es ese fuego de la madre naturaleza el principal artesano de la gran obra. Es el que Cristo ha venido a poner en las cosas y que desea obstinadamente que arda en el atanor. Allí donde puede ser tallada la piedra del ángulo, que el Todopoderoso conserva a disposición de los hombres de buena voluntad. ¿Qué es la alquimia para el hombre, sino la busca y el despertar de la vida, secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas?
en los dos planos universales donde se asientan juntos la materia y el espíritu. Existe un progreso absoluto que consiste en una purificación permanente hasta la perfección última. Con este fin, nada expresa mejor el modo de operar que el antiguo apotegma, tan preciso en su imperativa brevedad: solve et coagula, disuelve y coagula. Es claro entonces que la alquimia no trabaja manipulando los elementos químicos de una forma mecánica y externa. Es más, la materia primordial sobre la cual trabaja el alquimista tampoco tiene nada que ver con las sustancias químicas tradicionales. Denme un segundo, que se me abrió una ventanita y no sé cómo sacarla. ¿Cómo saco esto? Ahí está. Es claro entonces que la alquimia no trabaja manipulando los elementos químicos de una forma mecánica y externa. Es más, la materia primordial sobre la cual trabaja el alquimista tampoco tiene nada que ver con las sustancias químicas tradicionales. Diría, pues, que la materia de que se hace la piedra de los filósofos fue hecha a la vez que el hombre y se llama tierra filosofal, pero nadie la conoce aparte de los verdaderos filósofos. Hay una piedra de gran virtud, dice a su vez Nicolás Valois, y es llamada piedra y no es piedra, y es mineral, vegetal y animal, que se encuentra en todos los lugares y en todos los tiempos y en todas las personas. Vosotros que deseáis conocer la piedra, conoceos bien y la conoceréis. Que no quepa duda entonces que la piedra cúbica, la piedra fundamental con la cual labora el alquimista, es él mismo y no otra. A la luz de esta revelación se hacen comprensibles las palabras de nuestro maestro Fulcanelli, cuando nos habla de las metamorfosis psíquicas operadas por el espíritu, pues es imposible que un trozo de metal o de cualquier otro mineral sufra una metamorfosis psíquica, por mucho esfuerzo que pongamos en nuestra parte en ver un sentido oculto en esta expresión. Seamos simples, apeguémonos a la naturaleza y entendamos, sin mente laberíntica, a lo que el insigne adepto se refiere. Y vamos a leer esto último. Se sabe que la alquimia se funda en las metamorfosis psíquicas operadas por el espíritu, denominación otorgada al dinamismo universal emanado de la divinidad, el cual mantiene la vida y el movimiento, provoca su detención o su muerte, hace evolucionar la sustancia y se afirma como el único animador de cuanto es. El espíritu, agente universal, constituye en la realización de la obra la principal incógnita, cuya determinación asegura el éxito pleno. Pero aquella, por sobrepasar los límites del entendimiento humano, no puede despejarse más que por revelación divina. Por eso la ciencia se considera un don de Dios, otrora reservado a sus ministros, de donde el nombre del arte sacerdotal que llevaban en su origen. Pero si todavía quedara alguna duda al respecto, recurriremos al conocido alquimista Grillo de Gibri, quien en su libro La gran obra nos dice: existe una alquimia trascendental, la alquimia de uno mismo. Es previamente necesaria para llevar a cabo la alquimia de los elementos. La nobleza de la obra exige la nobleza del operatorio. Y hasta acá dejamos. Fíjate, Yami, qué importante esta parte que leíste. Esto, ves, yo creo que es la clave fundamental de Fulcanelli. Y nos dice, cuando habla de que es uno mismo. Entonces, ahí le encierra todo. Los yogis son grandes alquimistas, los taoístas son grandes alquimistas, los cabalistas son grandes alquimistas, porque es que no puede haber una transformación de algo si no parte de uno mismo como tal. Pero Esta por parte de la supuesto, por lectura es eso como es abajo es arriba, como Ujú. es afuera es adentro y viceversa.
Es otro nombre, pero es prácticamente, esta parte de la lectura es interesantísima, muy interesante. Hay una pregunta en el chat, A Yami. ver, ¿me la lees, por favor, Marce? Dale. Pregunta. Según entiendo, uno busca al destilar quedarse con los átomos esenciales de la planta, entre paréntesis, retirando otros. Y así quedan los elementales puros que identifican la planta y poder convencerlos de hacer lo que el alquimista desea, o sea, operar sobre otros elementales. ¿Es No, así? no, no. No hablamos solo de la superficialidad química. Acá operamos también desde los fundamentos filosóficos y no apartamos un material de otro. Vehiculizamos el alma a través del mercurio. Y esa materia que queda sin alma, que queda despojada del alma, la tenemos que sublimar también. Va a pasar de reino vegetal a reino mineral para después volver a la unidad de ese espíritu sublimado. Esa materia que pasa de reino vegetal a mineral vuelve sublimado y se unifica a su espíritu sublimado, que es lo que correspondería, o la correspondencia sería el revis, que es lo que hacemos con nosotros mismos también. Tratar de llegar a ese divino andrógeno, tratar de alcanzar esa unidad entre mi energía femenina y masculina, entre el sol y la luna. Tiene que ver con eso. Si no hay principio filosófico, no hay alquimia. Es simplemente un juego de química. No, a ver si entendí, vos corregime. Entonces vos tenés un elemento al cual la cualidad se la extraes, a la cual llamas alma. Al extraerse esa cualidad, el material queda La materia. sí, la materia de eso queda, como entre comillas, denigrada a un reino anterior Ese es el método de putrefacción. para después sublimarse esa materia de vuelta en una unión con esa alma, con esa cualidad. Sí, pasa por un proceso de calcinación, por eso se utiliza el principio filosófico de esa calcinación sería el sulfuro. Entonces hay una transformación tanto material, hay una extracción de la cualidad para una transformación material, para un nuevo encuentro desde esa nueva materia con esa cualidad extraída. Claro, que esa es la boda alquímica, justamente. Okay. Esa es la boda que refiere cuando dice la boda alquímica del sulfuro y el mercurio. Claro, porque acá este señor José dice, o sea, como que quedan los elementales de la planta y dice como que el alquimista si los puede convencer para que realicen determinada cuestión. Es lo que entiendo yo realmente acá. Acá se opera con los elementales también, pero no vamos Sí. a hablar de eso. Ah, Nosotros, ok. cuando Ok. el alquimista trabaja, hace una invocación a varios elementos, y entre ellos están los elementales. Si nosotros trabajamos con una planta jupiteriana, vamos a invocar a Júpiter a través del sonido para que Júpiter perfeccione y se expanda o se concentre o se vivifique para que podamos adquirir ese elemento jupiteriano, para que trabaje mejor. Como una invocación a ese elemento jupiteriano con el material que estás Y trabajando. con los elementales pasa de la misma manera. Nosotros vamos a trabajar con una planta que tiene un regente elemental, como la salamandra o el silfo, si esta tiene el elemento aire, vamos a trabajar con los silfos. Si tiene el elemento agua, vamos a trabajar con las ondinas. Si tiene el elemento fuego, vamos a trabajar con la salamandra, ¿sí? Entonces, no se convence, sino que se pide el favor del elemental. Claro, pues si no sería como magia negra, en cierta Claro, forma. no estamos tratando de convencer nada, le estamos pidiendo al elemental o a la salamandra el favor, porque nos estamos unificando también. A ver, vamos a pensar que somos uno y nos estamos asociando y estamos trabajando juntos. El trabajo del alquimista es ese, asociarse con la naturaleza
para Claro. poder sublimarse. Por eso siempre la invocación de Dios, ¿no? Para que sea el principio superior unificador. Lo Y vimos no, en el Zoom anterior, claro, la y no invocación a Dios utilizar ese primeramente. elemento en favor de un, no sé, un deseo egoísta, que sí sería magia negra. Habíamos visto en el Zoom anterior la invocación de Dios primeramente, que la trabajamos con la invocación de Geber, con la invocación de Nicolás Flamel, con la invocación de Paracelso, y todas, la primera invocación es la invocación a esa unidad, esa invocación a Dios. Dos preguntas, Yami, que me Sí. surgen entonces de esto. Una, esto es interesante en el sentido de la parte médica, porque si vemos que en astrología vemos una persona que el principal dispositor de un planeta está generando todas las enfermedades de esa persona, es un cáncer, a través de este proceso de alquimia puedo inclusive tener una influencia morfológica. Sería mi pregunta primera. Y la segunda es el tema de cuándo deja de ser alquimia por un principio. Diríamos que un mago negro que está utilizando mal un elemental, porque el elemental no es mal ni bueno, sino que el elemental se deja utilizar por el tipo de energía que lo está utilizando la persona. Ahí no hablaríamos de alquimia como tal, entonces. Esa persona no está haciendo alquimia, no está entendiendo el símbolo. Está haciendo una intervención química también. Porque no lo está usando para sublimar, no lo está usando para transformarse, para transmutar. O sea, el Revis no lo va a alcanzar, la gran obra no la va a alcanzar. Y con respecto a tu primera pregunta, sí, porque si nosotros tenemos de repente mucha falta de perdón o mucha ira, tenemos que trabajar con el elemento agua, por ejemplo, y vamos a hacer un proceso, pero no va a ser un proceso químico nada más. Porque vamos a trabajar, van a intervenir, se van a asociar los elementales, te vas a asociar con Dios primeramente, al comenzar la obra, y después te vas a asociar con los elementales, con los ángeles, o con los devas, como lo quieran llamar. Claro, para que Acá intervengan en ese Trabajar, proceso. aparte, como les dije antes, trabajas con el sonido, trabajas con un todo. Te estás asociando a otro reino, a otros reinos. Acá José dejó otra pregunta. Dice, ¿es lo mismo si en lugar de destilar uso la incineración? Para hacer los 3 fundamentos filosóficos de la alquimia se usa todo. Cuando vos haces el proceso se usan los 3 elementos. O sea, la incineración es parte del proceso. ¿Sí? Es parte de un proceso. Que tal vez lo veamos en alguna parte del libro o cuando terminemos el libro. Pero la incineración es parte del proceso alquímico. Porque es ahí cuando la materia sin alma necesita pasar del reino vegetal al animal y la única forma es a través del sulfuro, es a través de la incineración o la calcinación. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún aporte más, vamos a hacer el cierre. ¿Querés Bueno, que ponga el cierre? El por que favor. usamos siempre, dale. Bueno, vamos a hacer la meditación de cierre. Ahí está en pantalla la estructura. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp vinculado a este trabajo de alquimia. Son invitados a que se sumen, así seguimos en contacto en la semana con este tema. También tenemos un canal de YouTube, se pueden suscribir, esto queda grabado como en todos los trabajos que hacemos y pueden verlos ahí. Y el lunes entonces nos encontramos nuevamente con un curso básico de teosofía a las 8 p.m. de Argentina. El miércoles ya tenemos Doctrina Secreta, Cosmogénesis, primer tomo. El jueves tenemos el espacio de astrología esotérica, estamos leyendo el libro Mercurio, que tiene que ver con alquimia, porque se llama Mercurio alquimista. El viernes tenemos una modalidad mixta, en este caso es a las 7:30 p.m., donde podemos ir a donde nos juntamos físicamente en Buenos Aires, Cava, en el barrio Caballito, y a su vez tenemos el Zoom. Estamos leyendo Tratado Cósmico y el sábado que viene nuevamente continuamos con este trabajo de alquimia, leyendo el libro con comentarios y la participación de todos ustedes. Así que muchas gracias y que tengan buen resto del fin de semana y nos vemos el lunes. Bendiciones a todos. Buenas Bueno, tardes. muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias a todos. Chao, chao.